Como muchos de ustedes sabrán, hace pocos días vio la luz un nuevo álbum de Sabrina Carpenter. Si bien el lanzamiento es mega reciente, la portada y el título del disco los reveló hará unos 2 meses aproximadamente. En la portada vemos a Sabrina en posición de 4 patas, que desliza su mano por la pierna de un hombre sin cara, quien a su vez le desordena el pelo. La combinación del título, que alude al perro, animal de compañía por excelencia y en ocasiones de servicio, sumado a la portada del disco, hicieron que se esté acusando a Sabrina de sexualizarse en pos de satisfacer la mirada masculina y así atrasar culturalmente al mostrarse de manera servicial al macho. ¿Es esto así? ¿Es Sabrina una especie de tradwife que quiere que volvamos a los valores tradicionales? Veamos algunas de las críticas que le han dejado en Twitter. Para alguien que sigue llamando cerdos a los hombres, sigue degradándose para atraer la mirada masculina. Pretender ser antihombres mientras le vendés todo tu ser a ellos es re salvaje. O sea, en serio, ¿qué es esto? ¿Qué estás tratando de decirles a las jovencitas con esta portada? ¿Que te pones de rodillas para los hombres? ¿Así ellos te pueden desordenar el pelo? Y también que sos un perro. No me sorprende que la juventud sea tal desastre. Sos una de las peores cosas que les pasó a las chicas y a las jovencitas. Como vemos, la mayoría de estas críticas tienen que ver con una supuesta hipocresía de parte de ella al supuestamente despreciar a los hombres, pero al mismo tiempo querer buscar su aprobación y a su vez ser una mala influencia para mujeres jóvenes. Vemos que se menciona mucho el concepto de mirada masculina. Este es un concepto que tiene ya bastante tiempo entre nosotros y es principalmente discutido, no sé si creado, pero discutido por la profesora y teórica de cine Laura Mulvey, quien en su ensayo Placer visual y cine narrativo, espero haberlo traducido bien, hizo un análisis del cine bajo un marco psicoanalítico donde propone que allí la mirada masculina puede estar reflejando la sociedad en que vivimos. En ese trabajo, ella describe cómo el cine satisface nuestro deseo de mirar para poder desarmar y entender lo que vemos. La mirada masculina aplicada al cine va a desarmar a las mujeres y va a reducirlas principalmente en 2 niveles. A nivel visual, como objetos de deseo erótico, enfocándose mayormente en cómo se ven físicamente en su cuerpo, y a nivel narrativo, como palanca para que el personaje masculino u otros personajes protagonistas se desarrollen a lo largo de la trama de la película. Teniendo esto en mente, cabe preguntarse, ¿Sabrina Carpenter satisface la mirada masculina? A nivel visual podríamos decir que sí, porque es una artista que se sexualiza mucho en escena, pero no creo que esto tenga una continuidad a nivel narrativo. Sus letras, en efecto, hablan de sexo, pero siempre es desde su perspectiva. Es casi como que se invierte un poco el proceso al tomar ella control de la narrativa y escribir desde su deseo de mujer. Personalmente, la primera vez que vi la portada pensé, qué hermosa, qué cara, qué pelo, qué uñas. Mi mirada se dirigió casi exclusivamente a ella y apenas recuerdo prestar atención a la pierna sin cara que tiene al lado. A la vez, como ya venía un poco escuchando hits de ella, realmente sentí entusiasmo por como que mi atención se mantuvo en ella y en su trabajo. Pero bueno, esto no fue el caso de muchas personas, así que movida un poco por todo eso, quise venir acá a hacerme un par de preguntas, a reflexionar un poco y quizá usar esto para charlar de otras cuestiones. Creo que no se puede pensar esta portada separada del anterior trabajo de Sabrina. Su álbum anterior, Short and Sweet, nos trajo letras ácidas sobre el amor, el desamor y el deseo, vehiculizadas en un sonido pop muy pegadizo. En sus videoclips, hay que decirlo, los hombres no son retratados de maneras heroicas, sino todo lo contrario, son, y me disculpo por la tremenda palabra que voy a decir, monigotes, y se mueren mucho. Me pregunto, ¿a alguien le parece que este es el tipo de trabajo y contenido que haría una mujer que quiere satisfacer la mirada masculina y buscar su aprobación, la aprobación de los hombres? En este sentido, me resulta un poco deshonesto intelectualmente tomar la portada de Man's Best Friend como un statement literal. Se me dificulta mucho ver a Sabrina como una tradwife o una pick-me girl, sino que pienso en ella como un ser deseante, una mujer que disfruta del sexo. Y en tanto ser deseante, juega con sus fantasías y trabaja con ellas.
Y hablando del deseo, quizás podamos entender, al menos en parte, de dónde viene esta portada si charlamos un poquito sobre el deseo. Teorías del deseo hay muchas, pero para hablar de esta controversia en particular, creo que la que más apropiada puede ser es la perspectiva de Jacques Lacan, psicoanalista, quien postuló que el deseo se origina en la falta y se encuentra mediado por el otro. ¿Quién es el otro? Puede ser un otro concreto, otra persona, pero el otro también es la ley, la cultura, el lenguaje, lo simbólico sobre todo. Esto condensado en su máxima, el deseo es el deseo del otro. Esto puede significar que aprendemos lo que es deseable, viendo lo que los otros desean, pero que también hay un otro que ordena y da forma a nuestro deseo. ¿Por qué si soy hermosa, millonaria e independiente, quiero que un hombre me ponga de rodillas? Es una tensión constante entre ausencia y anhelo. Si bien el contexto socioeconómico y cultural es un factor determinante para las posibilidades que una persona tenga de desarrollarse en la vida, en muchas partes del mundo las mujeres hemos conquistado libertades que nuestras antecesoras apenas soñaban. Podemos elegir si tener pareja, si casarnos, elegir si tener hijos o no, lo cual me parece una conquista cultural enorme porque antes ni siquiera se cuestionaba eso, era hijos o hijos. Las más privilegiadas pueden elegir trabajos que se ajusten lo mejor posible a sus objetivos. También podemos elegir si tener sexo o no y con quién. Ahora, ¿qué pasa con el deseo en este contexto? Bueno, miremos algunas expresiones artísticas. Me interesa mencionar particularmente dos que fueron un éxito de ventas entre millones de personas, principalmente entre mujeres: las sagas Crepúsculo y 50 sombras de Grey. Estas dos historias son obras hermanas. Ambas historias tienen como protagonista a mujeres cuyo deseo las lleva a ponerse en peligro físico y psicológico. Tenemos en Crepúsculo a Bella, una adolescente tímida e insegura, que se enamora de Edward, un vampiro centenario, quien a su vez también se enamora de ella, pero el obstáculo en su relación es que él no puede evitar desear la sangre de Bella, la cual obviamente no puede obtener porque eso la mataría. Edward se vuelve una figura omnipresente en la vida de Bella. La vigila mientras duerme, la cuida, la sigue a todas partes, la defiende de los peligros incluso antes de que ella sepa que está en peligro en ocasiones, pero así como la defiende y la cuida, también restringe bastante su vida, ya que constantemente le está advirtiendo qué cosas hacer, qué cosas no, qué es lo mejor para ella, qué no, con quién relacionarse y con quién no. Luego en 50 sombras de Grey tenemos a Anastasia, una estudiante universitaria tímida e insegura, que se enamora de Christian, un magnate corporativo que también se enamora de ella, pero el obstáculo en su relación es que él no puede mantener relaciones románticas, sentimentales. Obviamente la diferencia más grande que hay entre ambas historias es que al ser dirigida a un público más adulto, 50 sombras profundiza más en el erotismo de la relación. Anastasia, insegura y tímida, no puede resistirse a la energía dominante de Christian. Aunque en ocasiones exprese malestar por las conductas invasivas y controladoras de él, la verdad es que bastan unas pocas palabras cariñosas de él para que esta dinámica continúe su curso. El deseo de Christian tiene que ver con la posesión de mujeres, de bienes tangibles e intangibles. Constantemente se encuentra cerrando contratos millonarios. La trama nos cuenta que esto puede haber tenido que ver con un inicio duro en la vida, siendo hijo de padres abusivos y habiendo sufrido violencia muy temprano en su niñez. De hecho, sus primeros años los pasó en un orfanato. No podía poseer nada, por ende, ahora quiere poseerlo todo. Cabe mencionar también que ambas protagonistas femeninas no provienen de la familia tradicional, sino que son personas bastante solitarias. Los padres de Bella, por ejemplo, están separados, viven cada uno en diferentes ciudades, y Bella decide vivir con su padre. Los padres de Anastasia también están separados y su madre se casó 4 veces. Ambas parecen llevar una vida de clase media con estudio, trabajo, alquileres. También ambas son hijas únicas y al conocer a estos hombres, ellos las insertan en sus familias funcionales, al menos a primera vista, otorgándoles de esa manera la seguridad y estabilidad familiar y emocional que a ellas les ha faltado la mayor parte de su vida. Tanto los libros como sus adaptaciones audiovisuales fueron extremadamente exitosas. Cabe entonces preguntarse, ¿por qué millones de personas, principalmente mujeres, pagan una entrada de cine,
compran un libro para ver materializadas estas fantasías, podríamos inferir que generan mucha identificación. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la portada de Man's Best Friend? Podemos ver que el deseo muchas veces adopta formas socialmente problemáticas. La fantasía le da forma y coherencia al deseo. No lo refleja directamente, sino que lo vuelve imagen a partir de nuestra experiencia subjetiva en la sociedad. En la canción de difusión de Man's Best Friend, Man-Child, hay un deseo de ser reconocido por otros y nos cuenta que la relación con estos hombres es algo que se repite en su vida. No basta con tener algo, en el caso de Sabrina, belleza, talento, ingenio, carisma, sino que queremos que otro lo vea y lo valore en nosotros. Viendo la portada de Man's Best Friend con todo esto en mente, podríamos jugar a teorizar que quizás en la fantasía de alguien como Sabrina, una mujer mega, alfa, talentosa, exitosa, puede aparecer una situación de entrega, de resignación de poder, expresado quizás en una mano masculina que le sujeta el pelo desde arriba, mientras ella se halla en posición vulnerable, sin control aparente, ir quizás recibiendo órdenes de... Por supuesto, esto es una fantasía. Claramente nadie desearía ser el esclavo sexual de nadie. No estamos frente a un deseo de opresión literal, sino frente a una puesta en escena simbólica de aquello que falta o de aquello que el otro quiere que me falte. Es un juego tipo, sí, hagamos como que soy tu trad wife por un rato y te cocino y te hago el queso desde cero. Una mujer puede ser poderosa, libre, autónoma, y al mismo tiempo tener fantasías que contradicen eso. Lacan diría, no hay tal contradicción. El deseo no responde a nuestra moral consciente, sino que vive en nuestro inconsciente y se estructura a partir de opuestos. Presencia, ausencia, poder, entrega. De esto se desprende que el deseo no es algo innato y biológico que viene con nosotros, sino que es una construcción simbólica generada a partir de nuestra vida en sociedad. Siempre es una construcción un poco incompleta que no podemos terminar de entender y también un poco desplazada, ya que no dice directamente lo que quiero, sino cómo puedo vivir con lo que me falta. Las fantasías de sumisión, lejos de ser un retroceso político, son un mecanismo simbólico que nos sirve para procesar tensiones de la vida contemporánea. Si una mujer tiene una fantasía de sumisión, esto no significa que en la vida real quiera ser dominada u oprimida. Significa que quizás está jugando, dramatizando, procesando simbólicamente conflictos estructurales que puede estar viviendo como sujeto. Por ejemplo, su rol en la sociedad, una tensión entre poder y placer. El objetivo es aliviar estas tensiones. Una vida libre es una vida con dificultades, con responsabilidades, con constante toma de decisiones de todo tipo e impacto. Constantemente se esperan cosas de nosotros y nosotros, a su vez, esperamos cosas de los demás. El pensador Jean-Paul Sartre decía que la libertad puede sentirse como una condena debido a la multiplicidad de decisiones que se nos presentan a lo largo de la vida. Decisiones que no solo nos comprometen a nosotros, sino también a los demás, no solo por cómo podemos afectarlos, sino también por lo que nuestras decisiones declaran. En efecto, no hay ninguno de nuestros actos que al crear al hombre que queremos ser, no cree al mismo tiempo una imagen del hombre tal como consideramos que debe ser. Elegir ser esto o aquello es afirmar al mismo tiempo el valor de lo que elegimos, porque nunca podemos elegir el mal, lo que elegimos es siempre el bien. Y vos me podrás decir, si yo decido hacerme un piercing, un tatuaje, una vasectomía, ¿no estoy decidiendo sobre mí mismo y sobre nadie más que mí mismo? Sí, en efecto, estas decisiones son personales, pero al tomarlas, declarás que como mínimo, en cierta medida, estás de acuerdo con ellas. Estás de acuerdo con las modificaciones anatómicas. Si somos conscientes de esto, si nuestro compromiso con la libertad es auténtico, es inevitable sentir angustia. La angustia
no es una cortina que nos separa de la acción, sino que forma parte de la acción misma. En El malestar en la cultura, Freud se refiere a la vida en sociedad como una fuente de sufrimiento, a pesar de ser una creación del ser humano mismo. El ser humano se vuelve neurótico porque no puede soportar la medida de frustración que la sociedad le impone en aras de sus ideas culturales. Creamos la sociedad en la que vivimos para protegernos de los elementos, de la bestialidad, de la violencia, así que hicimos comunidades. Pero al mismo tiempo, este leviatán que hemos construido, que nos dio cosas como la justicia, la fe, la justicia justamente va a buscar regular la libertad individual. Entonces, la búsqueda del ser humano consiste en buscar un equilibrio entre las demandas de la sociedad y las demandas individuales. Y en caso de que empieces a sentir el llamado de la bestialidad dentro tuyo, siempre podés probar la sublimación. La sublimación es un rasgo cultural. Nos posibilita cosas como el arte y la ciencia, progreso. Con todo, igualmente Freud advierte que no se puede pasar por alto el alto grado de represión que la sociedad exige de nosotros. La sofocación de impulsos primitivos y violentos es la base de nuestras relaciones. No existe realmente una solución para esta tensión entre sociedad e individuo. La sublimación ciertamente ayuda, y la sublimación puede verse como una chica rubia cantando canciones sobre el sexo, el amor y el desamor mientras se pone en cuatro patas. ¿No vimos ya lo que pasa cuando le pedimos represión a las estrellas pop? La vida en sociedad está llena de convenciones y expectativas y como tal es una experiencia abrumadora. Entonces, ¿es realmente tan raro que en el sagrado cuarto de las fantasías algunas de estas tengan que ver con relegar el control, con entregarnos al otro de maneras vulnerables, dejar que nos digan qué hacer o que nos prohíban algo? Admitamos de una vez que la fantasía de sumisión es más común de lo que como mujeres libres de este siglo queremos admitir. Aparentemente ser abiertos sobre nuestros propios deseos es algo todavía muy controversial, sobre todo con las mujeres, y me parece que es incluso una deuda vigente cultural. También hay otra cualidad del trabajo de Sabrina que me gustaría mencionar, y es la presencia de la comedia. Podemos ver esto desde una definición clásica: imitación de hombres inferiores, pero no en toda la extensión del vicio, sino en lo que tienen de risible, pues lo risible es un defecto y una fealdad no especial, ya que da risa que no causa dolor ni ruina. En su origen, la comedia ridiculizaba vicios humanos con una intención moralizante y educativa. Específicamente, el tipo de comedia que vemos en el trabajo de Sabrina es la comedia romántica. Uno de los temas recurrentes de la comedia romántica es la atracción entre opuestos. Personas con diferentes clases sociales, de entornos muy distintos, de diferentes culturas. Como decíamos antes, el deseo nace de la falta. Algunos elementos de la comedia clásica persisten a día de hoy en la comedia romántica actual. Por ejemplo, los enredos amorosos, el uso del humor para abordar lo amoroso, personajes arquetípicos. La comedia antigua tenía arquetipos como el joven enamorado, el esclavo astuto, el padre autoritario, la mujer idealizada. Las comedias románticas tienen el protagonista torpe pero querible, la persona objeto de deseo, el amigo confidente, el ex detestable, y un elemento característico es el final feliz. La comedia clásica casi siempre termina con una reunión o reconciliación que devuelve el orden y la armonía al caos que se desató durante el desarrollo de la trama. Las comedias románticas, incluso las más modernas, suelen conservar ese cierre optimista, aunque con matices más actuales, como por ejemplo resignificar vínculos. Otro elemento muy importante es la crítica social. Las comedias de Aristófanes, por ejemplo, usaban el humor para hablar de el poder, la política, la educación. Muchas comedias románticas actuales introducen críticas a los estereotipos de género, por ejemplo, a las relaciones románticas actuales. Por ejemplo, Man Child, el single de difusión de Man's Best Friend, ¿cumple con alguna de estas premisas? Exageración de vicios. Vemos a Sabrina ir de boludo en boludo. Intención moralizante. Nos dice que no seamos como estos hombres, ni tampoco como ella, que elige a estos hombres. Desenlace feliz. Sabrina, nuestra protagonista, sale airosa de las situaciones problemáticas. No es el destino ni ninguna fuerza invisible quien la pone frente a estos hombres niños, sino que es ella misma quien admite
quien verbaliza tener un gusto por ellos. Durante el tiempo que pasé preparando este video me dediqué a ver videoensayos de personas que no ven bien esta portada, y si bien obviamente me parece todo súper válido, a mí simplemente se me ocurren algunas preguntas. Los detractores de esta portada, ¿qué relación tienen con su deseo? ¿Todos sus deseos se relacionan sin ningún conflicto con sus valores morales? Si llegase a darse el caso de que no es así, ¿qué hacen? ¿Cómo lo procesan? Como sociedad, ¿qué les pedimos a las mujeres que tienen esta fantasía? No sé si quiero saber. Muchas gracias por tomarse el ratito de escucharme. Me gustaría seguir haciendo contenido de este tipo. Y si te gustó algo de lo que dije, porfis, deja tu like, así el algoritmo lo muestra.